ustedes se dan cuenta, este es un tarro bastante similar que nosotros tenemos acá, que corresponde a un tarro. ¿Cómo es la forma de este tarro? Mati, ayúdame, por favor. Un cilindro. Cilíndrica. Un cilindro, ¿cierto? Forma cilíndrica. Cilíndrica. Ya. ¿Qué característica tiene ese cilindro de partida? 2 círculos y un rectángulo. Justamente, tiene dos caras basales. Cuando Mati habla de círculo, en este caso tiene una cara superior y una cara inferior, y todo lo que compone, por así decirlo, el borde de esto, o el contorno de esto, corresponde a un cilindro, ¿cierto? A un rectángulo. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a trabajar en la clase del día de hoy corresponde básicamente a todo matemáticamente cómo nosotros podemos cuantificar el volumen que hay al interior del cilindro. ¿Me explico? Y para eso nosotros... todavía está el olor a Milo acá. Mire, huele. Qué rico. Por lo tanto, nosotros todavía vamos a cuantificar esto. ¿Y cómo lo cuantificamos? Determinando entonces algunos radios o algunos elementos que ustedes ya conocen. Como por ejemplo, ustedes ya conocen el radio, conocen el diámetro, conocen el número pi, conocen en este caso, todavía no conocen la cuerda, pero sí, para trabajar con eso, solamente nosotros necesitamos esos elementos, ¿vale? Por lo tanto... eso es lo que nosotros vamos a trabajar durante la clase del día de hoy y vamos a enfocarnos directamente en eso. Por lo tanto, yo les voy a compartir ahora, les voy a compartir algunos elementos. No sé si será tan necesario que los copien o los anoten, ustedes me van a decir. Si ustedes me dicen lo anotan, lo anotamos. Si no, no lo anotan, qué sé yo. Yo les voy a compartir en este caso la pantalla. Compartir. Cuando ustedes me están viendo o ustedes están trabajando, me indican por favor si ustedes ven esto ahora en su pantalla. Lo vemos. Perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Hasta el momento, si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos trabajando con tres elementos: altura, generatriz y diámetro. Cuando hablo de altura, corresponde, chiquillos, corresponde, voy a buscar mi regla, denme un segundito, mi regla, mi ruler. ¿Dónde está mi ruler? Ay, ya me la sacaron acá estos niñitos. Ya, pero en este caso, cuando hablo de altura, chiquillos, o sea, de altura efectivamente, estoy trabajando directamente desde, como sale acá, distancia entre los dos planos que contienen la circunferencia de las bases. El lenguaje chileno, ¿qué significa esto? La distancia entre la parte superior y la parte inferior. Eso corresponde a la altura. ¿Me explico hasta el momento? ¿Cómo, tío? Es que es la distancia entre la parte de arriba y la parte de abajo, dijérame en lenguaje chileno, en lenguaje coloquial, ¿cierto? Eso le corresponde a la altura, ¿ya? Tío, una cosa, el símbolo el de altura no es A, es H. Es H, pero generalmente se puede trabajar con los dos símbolos, ¿cierto? Porque H es una altura, es la letra griega, ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? En este caso, altura, dice distancia, y después tenemos la generatriz, chiquillos. ¿Qué significa generatriz? Aquí me está diciendo segmento EF. Generatriz mide la misma distancia que la altura. De hecho, son elementos paralelos, ¿ya? La altura pasa por el centro del cilindro, o que se relaciona ampliamente con cuando nosotros hablamos, cuando hacíamos el cilindro, o sea, perdón, la circunferencia. ¿Se acuerdan que a la circunferencia le colocamos un puntito en el centro y le colocamos O? ¿De acuerdo o no? No. El No, cálculo de radio, tío. correcto. En este caso, la altura parte desde ahí. Si yo tuviese, por ejemplo, aquí, vamos a colocar acá, si yo, por ejemplo, desde el centro de aquí, la altura va de centro a centro, ¿ya? Pasando por al medio, por así decirlo, del cilindro. Es como un eje que mueve, por así decirlo, el cilindro, ¿ya? Eso corresponde a la altura. Y la generatriz, una distancia paralela, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablo de distancia paralela, la generatriz se saca por el borde y la altura se saca por el centro. Y como son paralelos, estos tienen que tener exactamente la misma medida. Y el diámetro, como dice ahí, dice diámetro de la circunferencia de las bases, que ahí está clarito ya que en este caso corresponde acá abajo a A hasta B. Entonces, algunos elementos que nosotros
podemos entender. La altura, distancia entre los dos planos que contienen la circunferencia de las bases. En este caso, ¿qué significa? Que corresponde a una recta que pasa por el centro de esto. La generatriz es una recta, segmento EF, no sé si ustedes, voy a empezar acá el Word, chiquillos, ¿tiene lápiz? Parece que no, ¿cierto? Debe tener, parece. No, parece que no tiene para rayar. EF, si ustedes se dan cuenta, miren, No. no lo tiene. EF, esto corresponde a la generatriz. DC corresponde a la altura. AC, ¿a qué corresponde, chicos? Si yo les muestro acá abajo, AC. Radio. Perfecto. CB, ¿a qué corresponde? ¿Al radio? Perfecto. CF, ¿a qué corresponde? Radio. ¿Al Muy radio bien. también? También son radios, ¿cierto? Una circunferencia, ¿cuántos radios tiene? 4. ¿Seguro? Ay, no sé. Chiquillos, siempre cuando ustedes digan, si les preguntan esa pregunta en la media, digan una Todas circunferencia las que tiene pueda. todas las que puedan o infinitos radios. Independientemente, eso ocurre Sí, siempre y porque eso están todos en... Porque es un círculo. justamente de un círculo se pueden tirar infinitas rectas. Por lo tanto, si son infinitas rectas, también son, por lógica, son infinitos radios. ¿Ya? Eso es importante trabajarlo también. Si yo les pregunto ahora, mis estimados estudiantes, DE, ¿qué vendría siendo? ¿Radio? También. DC, ¿qué vendría siendo? Altura. Altura, ¿cierto? DC, que está desde el centro hacia el otro centro, por así decirlo. EF, ¿qué vendría siendo? Generatriz. Generatriz, muy bien, Mati. Generatriz, chiquillos. Porque a lo mejor ustedes dirán, pero si es lo mismo, sí, efectivamente, pero en el cono la generatriz no es la misma. Así que por lo tanto, por eso tenemos que tener claro que la generatriz en el cilindro, perdón, es una medida y en el cono también es otra medida. Y ahí de repente a veces no se sabe la generatriz, po, ¿ya? Y cuando no se sabe la generatriz en el cono, ahí tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, que me parece que lo vimos en la última parte del año pasado, para determinar de repente los datos que me faltan. ¿Ya? Hasta el momento, ¿esto se anota o lo dejan o proseguimos con lo que tenemos que hacer? Tío, y si no en pantalla. Ustedes deciden, lo anotan, lo dejan en su Tío, cuaderno, baja un poquito para que yo le saque un pantallazo. ¿ya? Ahí está, tío. Lo voy a recortar y lo voy a enviar por el grupo. ¿Ya? ¿Alguien lo quiere anotar? Yo lo que no entiendo son esas cosas que están ahí abajo del cuadro. No, no sé qué es. El Esto, área total, área lateral. perfecto. Nosotros hasta el momento hemos trabajado con algunas fórmulas, ¿cierto? Pi por r al cuadrado es la fórmula del área, ¿cierto? Mm. ¿Ya? Después dice abajo 2pi por r y por g. Ese es el área lateral del cilindro. Y el área total dice el área lateral más el área de las bases. Como nosotros hablamos de, y esa es la fórmula que nosotros vamos a trabajar en la clase del día de hoy, nosotros vamos a trabajar con esas fórmulas que están ahí, ¿ya? Por lo tanto, al trabajar con esas fórmulas, ustedes tienen que tener un conocimiento, el conocimiento en este caso, de primero vamos a calcular el volumen, que de hecho es nuestro objetivo de la clase, y después en este caso vamos a calcular el área, ¿ya? A ver, por lo tanto, ¿qué significa el volumen entonces? Todo lo que está al interior de esto, Del cilindro. el cilindro. Eso en este caso es lo que es volumen. Por lo tanto, me voy a mover un poquito para acá, para la pizarra. ¿Ya? Me voy a mover un poquito. ¿Se ve la pizarra, chiquillos y chiquillas? Sí. ¿Les presento la Sí. pizarra? Perfecto. Se ve. A ver, la fórmula del volumen. Vamos a trabajar. Ya saben, ya colóquenle el clic donde tienen que hacer para agrandar en este caso la pantalla para que ustedes vean un poco más. Ya cuando yo trabajo en este caso corresponde al volumen, ya, ojo, volumen, B de volumen, corresponde en este caso a la siguiente fórmula. Pi, ¿cuánto vale pi? 3,14. Ya. El radio
al cuadrado. Pi por el radio al cuadrado. El radio en este caso me lo da la imagen. Y aquí le vamos a agregar otro elemento. Ya en el cilindro, en este caso, como dice Matías, en el cilindro la generatriz o la altura tienen exactamente el mismo valor, ¿ok? Por lo tanto, lo importante que nosotros tenemos que tener acá, mis estimados estudiantes, lo importante que nosotros tenemos que tener acá, primero, el valor de pi, el valor del radio y el valor de la altura. Y en este caso, ¿qué significan esos puntitos que están acá al medio? Que se multiplican. Que se multiplican, ¿cierto? Primero, si quiero yo lo puedo hacer un poco más ordenado. En palabras simples, el volumen, ¿qué es lo que corresponde? Que tengo que calcular el área de la base primeramente y después el área de la base multiplicarlo, por así decirlo, por la altura, por la elevación que tiene este cuerpo geométrico en el espacio, ¿ya? Por lo tanto, no sé. A ver, voy a buscar mi tarro con hilo. Les comento que pillé mi regla. Adivinen dónde estaba. ¿Dónde, tío? Debajo del computador. ¿Está bien guardada, tío? Bien guardada estaba. Por ejemplo, la altura de este cilindro son 13 centímetros. Profe, ¿Ya? ¿esa fórmula es para sacar qué cosa? El volumen. ¿Y qué ¿Pero cosa es el volumen? lateral o total? No, el volumen, por ejemplo, es todo lo que ocupa la figura dentro, en el espacio, en un plano definido. ¿Ya? Es para sacar el volumen en general. Justamente, el volumen completo de la figura. Todavía no estamos sacando del área lateral, porque el área lateral tenemos que trabajar otra fórmula. ¿Ya? Estamos empezando por lo más facilito. ¿Cuánto dijimos que tenía la altura de este cilindro? 18. No, 13. Ah, 13. ¿O no? A ver, calmado, dejen ver. 13. La altura en este caso tenemos 13. ¿Sé cuánto vale pi? ¿Cuánto vale pi hasta el momento? El número pi. 3,14. 3,14. El radio, ¿cómo determino el radio? Midiendo desde la mitad hacia afuera. Justamente, muy bien, determinando de la mitad hacia afuera. Yo les digo, les doy una pista. El radio de este, perdón, el diámetro de este cilindro, ojo, el diámetro de este cilindro, chiquillos, mide 13 centímetros también. No, perdón. El diámetro de este cilindro mide 12,5. 12,5 mide. Por lo tanto, ¿cuánto mide el radio? ¿Cuánto mide el radio entonces? 6,25. 6,25, pero eso está elevado ¿a cuánto? A 2 al cuadrado. A 2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? ¿Qué es lo que van a tener que hacer ustedes ahora? Primera cosa. Primeramente, tenemos que determinar cuánto es el cuadrado de 6,25. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos 6,25 por 6,25, ¿cierto? Ahí me va a dar un resultado, y ese resultado tengo que multiplicarlo por pi, ¿cierto? ¿Me siguen, no? ¿Ya? Y una vez obteniendo ustedes ese elemento, tienen que multiplicarlo por 13. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Por lo tanto, tienen lo siguiente. 3,14 por 6,25 al cuadrado. Primer elemento que ustedes tienen que hacer. Si tienen calculadora, ¿El cuadrado? sí, justamente, tienen que sacar el cuadrado de 6,25. ¿Cuánto sería el cuadrado de 6,25? ¿Cómo hacemos eso? A ver, ¿qué nos está tocando? 6.25 por 6.25. Justamente, multiplicando el 6,25 por 6,25. ¿Alguien llegó a ese resultado hasta el momento? Yo. ¿Ya cuánto te dio, Nicole? 39,0625. 39,06. Trabajemos 39,06. Con dos decimales. ¿Sí? 39,06.
ese 39.06, ¿por cuánto lo multiplico ahora? 3.14. Ya, multiplicado por 3.14. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿puede bajar tu pantalla un poco? Es que no se ve nada. ¿Ahí? Ahí. ¿Se ve? Ya. 39.06 multiplicado por 3.14, ¿cierto? ¿Cuánto nos da eso? Tío, eso da 122,65. 122, 65. perfecto. ¿Alguien valida lo que dijo el Mati? Es 64, no 65. Sí, a mí también me salió 64. Mati. Ahí. ¿Ya? 122.65. Ya, y eso nosotros tenemos que multiplicarlo por ¿cuánto? Ahora. Recuerden Por que la altura 13. todavía anda volando. Por 13, que todavía la altura anda volando. Esta cuestión es súper fácil, pero tenemos que determinar eso. Y una vez multiplicado esto, nosotros vamos a trabajar directamente cuánto es la cantidad de centímetros cúbicos que ingresan al interior de este tarro. ¿Ya? Tío, al final era 64 o 65. Vamos a validar. Voy a buscar mi supercalculadora. Calmación. ¿Tú? ¿Tienes algo con tu mujer? Sí, sí. ¿Ya? Sácale tu bolsa. Ya, espera. 3.14. 64. $122.64. ¿Ya? 122.64. ¿Ya? 122.64. Tío, es que a mí me sale aproximado. Ah, ¿tú lo hiciste completa? Es que en mi calculadora me sale así. Tú multiplicaste 3.14 multiplicado por 39.06, ¿cierto? Sí, tal cual. Ya, ¿y cuánto te dio? El mismo, pero por el 5. ¿Tú tienes? 122,65. Mati, ¿Qué, tío? ¿Qué? ¿Qué? Mati, ¿tienes calculadora científica? Es que lo saqué con el celular. Ah, ya, seguramente la científica, pero con modo de calculadora científica. Normal, no tío, así paradito el celular porque para el lado te sale científica. Claro, sí, sí, seguramente la calculadora te aproximó. Pero para estos efectos, ¿ya? 120, trabajemos con el 122.64 multiplicado en este caso por 13. Eso nos da un resultado final de 1594.32 centímetros cúbicos, ¿ya? Eso es más o ¿Por menos qué lo que... centímetros cúbicos? Porque estamos trabajando con volumen. Y cuando trabajamos con volumen, estamos trabajando con largo, ancho y alto. Distinto es cuando trabajamos con áreas, que trabajamos solamente con dos dimensiones, que en este caso es el largo y el ancho. Hasta el momento. Vamos resumiendo. ¿Cómo vamos? Bien. Y ustedes me preguntan ahora, ¿para qué me puede servir esa cuestión a mí? ¿Cierto? Le va a servir para sacar el volumen. Cuando vaya al súper voy a ver cuántos centímetros cúbicos de café hay al interior de un tarro, dirán. Y para eso voy a tener que llevar mi regla,
o algunas cosas puntuales. Pero chiquillos, el volumen claramente, si bien es cierto, ahora no tiene una ocupación real en la enseñanza básica, pero sí la aplicación viene cuando ustedes ingresen a estudiar o los que se relacionen con alguna carrera del área de la ingeniería, que cuando ustedes tengan que dosificar, en química, cuando ustedes tengan que, por ejemplo, trabajar con soluciones, ahí en este caso se utiliza el volumen, ¿ya? Básicamente tiene relación con las ciencias y la ingeniería. Cuando ustedes tengan que determinar el volumen de un producto, o el volumen, no sé, pues, de aire, de presión de un globo, básicamente va relacionado con eso, ¿ya? Pero eso es importante que ustedes lo mantengan. Pero hasta el momento, chiquillos, si yo les pregunto lo siguiente, yo borro todos estos cálculos. Si yo borro todos estos cálculos, tengo lo siguiente. B, ¿qué significa? La B que está acá. Volumen. Volumen. ¿Qué significa esto? Igual. Igual. ¿Qué significa el signo que viene? Pi. Pi. ¿Qué significa ese signo? Ese punto que está aquí. Multiplicación. Ya. ¿Qué significa esa R? Radio. Ya. ¿Qué significa ese 2? Cuadrado. Potencia. 2. Cuadrado, ¿cierto? Elevado al cuadrado. ¿Qué significa esa H? Altura. Altura. Altura, ¿cierto? Altura. ¿Qué significa eso? Altura. Por lo tanto, lo importante aquí, en este caso, es que ustedes tengan, o que yo les diga, por ejemplo, para calcular el volumen del cilindro, nosotros tenemos que multiplicar el área de la base por la altura. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes ya conocen esta fórmula, que nosotros la hemos trabajado en la clase pasada. Pi por el radio al cuadrado. ¿Qué cosa es? ¿Qué calculo con esa fórmula? Área. El área, ¿cierto? Y si le agrego el h, ¿qué es lo que calculo? Volumen. Área y altura. Volumen, ¿Cierto? obviamente. El área de la base por la altura. Por lo tanto, eso es lo que ustedes tienen que determinar y ustedes tienen que tener claro a la hora de calcular el volumen. La fórmula era para determinar qué cosa. ¿Cuál? ¿La con H o la sin H? Con H. El volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro. ¿El volumen total? Justamente, el volumen total. Pero chiquillos, tengo un... Espera un poquitito, voy a silenciar el micrófono que... Deme un segundito.
la tardanza. Entonces, ¿cómo estamos de momento? ¿Me escuchan? Bien. Volví. Sí, volvió, tío. Tuve un pequeño tema acá en la casa, así que estábamos con eso entonces. Pi, el radio al cuadrado y la altura. Por lo tanto, que nosotros tenemos que, ya sabemos en este caso, ustedes saben identificar lo que significa cada símbolo. Y correspondientemente a eso, ustedes tienen que determinar el volumen que nosotros vamos a trabajar ahora. Por lo tanto, mis estimados estudiantes, lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña guía de ejercicios, trabajando con un problemita. Determine el volumen. Yo les voy a escribir el problema en el chat, ¿vale? Determina, ¿ya? Ojo. Determina el volumen, ¿ya? De un cilindro. Ojo, determina el volumen de un cilindro cuya área, cuyo radio mide 6,5 centímetros, ¿ya? Determina el volumen en este caso de un cilindro cuyo radio mide 6,5 centímetros y posee una generatriz de 9 centímetros, ¿ya? Con esos datos que yo les acabo de mencionar, ¿será posible en este caso calcular el volumen de su cilindro? ¿De que yo les estoy Yo creo que asignando ahora? sí. Sí, Y si yo en vez de la generatriz lo hubiese colocado en la altura, ¿será posible? Sí. es lo mismo, porque Es lo mismo. la altura, el generatriz mide la misma que la altura. Pero en el cilindro se ocurre eso, Matías, así que es importante que nosotros empecemos a trabajar ahora con el cilindro, ¿ya? Pero en este caso cuando ocurre esto con el cono, que igual es otro elemento que nosotros tenemos que calcular el volumen, no ocurre eso tal cual. Así que eso, chiquillos, por favor, ¿cuántos minutos les doy? ¿Cuántos minutos les doy para calcular eso? ¿Uno, dos o tres? 3. ¿Tres? Ya. ¿3 minutos? 3 minutos entonces les doy. ¿Qué hay que calcular? El volumen del cilindro con los datos que coloqué en el chat. Se usa la misma fórmula que la de delante. Justamente, exactamente la misma fórmula. Ahí usted tiene que ordenar los datos. Pero aquí ocurre algo, que yo en este caso, en vez de colocarle altura, les coloqué el dato de la generatriz. Pero en este caso ya Matías aclaró que la generatriz en el cilindro, como la altura, en este caso en el cilindro también exactamente son las mismas medidas. Ya es importante en este caso que mantengamos esa diferencia para poder establecer eso. La fórmula es la que está acá, ¿ya? Colocamos en este caso pi, colocamos el radio al cuadrado y colocamos la altura, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que determinar ahí, ¿ya? Para ir avanzando con esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Es empezar a ir moviendo esta situación, ¿ya? ¿Qué significa eso? Ir reemplazando los datos que ya tenemos. Pi es conocido por todos que vale 3,14, ¿cierto? 3,14, que es el valor del número pi, que es el número aproximado, ¿ya? Después tenemos el radio. En este problema, ¿cuánto valía el radio? 6,5. 6,5. ¿Y cuánto es el cuadrado de 6,5? ¿Cuánto es el cuadrado?
Ojo, es el cuadrado, no su doble. ¿Cuánto es el cuadrado de 6,5? 42.25. Efectivamente, 42.25. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si vamos haciendo el ejercicio en conjunto. Multiplicar por pi. Ya, multiplicar por pi. Entonces, 42.25 lo multiplicamos por pi. Y en este caso corresponde a 3.14. ¿Cuánto me da eso? 132,665. Ya. 132,66. Trabajemos con dos decimales. 132.66. Ya. Y ese 132.66, ¿por cuánto tengo que multiplicarlo ahora? Por 9. 9. Por 9. ¿Y 9 qué cosa vendría siendo? Altura. Tiene Altura. arriba la altura. La altura, ¿cierto? Ya. 132,66 multiplicado por 9. ¿Ya? Entonces, 132.66 lo multiplico por 9. Eso me da, ¿cuánto? 1193,94. 1193.94, ¿qué? Centímetros En tu cúbicos. cúbico. Centímetros, centímetros cúbicos, ¿cierto? Porque en este caso estamos trabajando con centímetros cúbicos porque estamos hablando, el volumen representa un cuerpo geométrico. ¿Me explico? Y un cuerpo geométrico ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Ocupa un espacio definido y es en este caso, ese espacio definido, que en este caso que aquí está definido, por así decirlo, por el contorno, por las paredes de este tarro, es lo que nosotros estamos cuantificando a través de algún elemento numérico, que en este caso corresponde a su volumen, ¿ya? Lo importante aquí, chiquillos, para determinar el volumen, básicamente es colocar es saber determinar o identificar los datos. Si bien es cierto, acá nosotros estamos realizando unos cálculos bastante sencillos, pero de repente, por ejemplo, a través de los mismos problemas, yo les puedo preguntar cuánto vale el diámetro, perdón, el radio de ese problema, o cuánto vale la altura, ya conociendo el volumen. Por lo tanto, ahí nosotros tenemos que empezar a trabajar con ecuaciones y tenemos que empezar a despejar o mover las incógnitas de un lado o para el otro, ¿ya? Pero eso es importante también. Pequeño break. Hasta el Profe, momento, ¿puede bajar la cámara un poquito? ¿ya? Por Hasta el favor. momento, ¿se Gracias. va entendiendo el desarrollo de la fórmula? Yo sí lo voy entendiendo. Sí. Yo también. Sí, perfecto. Súper clarito. Hasta el momento, cálculo de área, ¿ya? Caja- Chiquillos, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ahora sí. Se anduvo pegando, parece. Ya, entonces, hasta el momento, ¿cuántas fórmulas trabajamos? Cálculo de área, ¿cierto? Cálculo de perímetro, cálculo de volumen, ¿ya? Son tres que están hasta el momento. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a desarrollar ahí? Vamos a desarrollar lo siguiente. Por lo tanto, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Les voy a pedir que ustedes, por favor, ahora, porque los que puedan, chicos, porque yo hoy día a las 2:30 de la tarde voy a nuevamente voy a retomar esta clase. Va a ser voluntaria, sí, pero sí voy a seguir profundizando esto.
con la fórmula del área lateral de un elemento, ¿ya? Por lo tanto, les voy a solicitar, y a los que no puedan, yo les voy a enviar el link de la clase para que